Regreso aquí en Ecuador en Contacto. Gracias a todas las personas que están pendientes de este informativo comunitario creado por la red de medios que hacemos Corape. Y pasamos con la información y les contamos que en este momento la Unión Nacional de Educadores se encuentra en los exteriores de la Corte Constitucional aquí en Quito para pedir se dé paso a la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Sobre este tema, la tarde de ayer la Corte emitió un comunicado para aclarar que aún no existe ningún dictamen sobre el pedido de juicio político, por lo que aún se está pendiente que la Corte sesione y realice su votación respecto al proyecto de dictamen que presentarán los jueces Richard Ortiz y Ali Lozada. Nuestro compañero Rolando Goye se encuentra en este punto de Quito para compartirnos más información. Rolando, te escuchamos. Corape informa. Bueno, estamos esperando hacer el enlace con nuestro compañero Rolando Goyes. Como les mencionamos, él se encuentra en los exteriores de la Corte Constitucional aquí en Quito, en donde la Unión Nacional de Educadores se encuentra para pedir, en este caso, se dé paso a la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Como les mencionamos, la tarde de ayer la Corte emitió un comunicado para aclarar a la ciudadanía que aún no existe ningún dictamen oficial sobre este pedido de juicio político, en vista de que varios medios de comunicación pues habían señalado que sí se había dado paso al juicio político. La Corte ha señalado que aún no sesiona y que hay que estar pendiente y, por supuesto, también informarse a través de canales oficiales, porque aún se está esperando que se presente el proyecto de dictamen que presenten los jueces Richard Ortiz y Ali Lozada sobre este tema para conocer si en efecto se da paso o no a la solicitud de juicio político contra el primer mandatario. Amigos y amigas, y antes de hacer el enlace con nuestro compañero Rolando Goyes, pues les hacemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube, en donde nos encuentran como Corape Digital TV. Ya saben que pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes de cada una de nuestras transmisiones. Con este noticiero Ecuador en Contacto estamos de 9:15 de la mañana al 12 del día. Estamos con entrevistas y también con información en tiempo real que llega gracias a nuestros compañeros reporteros que se movilizan a varios puntos de la capital ecuatoriana. Ya tenemos listo a Rolando para que nos comparta detalles desde los exteriores de la Corte Constitucional. Rolando, te escuchamos. Corape informa. Y el país se integra, Silva, como lo mencionas, y estábamos haciendo hace pocos minutos que estábamos haciendo la primera conexión, es que nos encontramos aquí en los exteriores de la Corte Constitucional, en donde la Unión Nacional de Educadores, también representantes de los comerciantes minoristas y también del Frente Popular se encuentra en esta entidad para exigir también que se dé un pronunciamiento ya de parte de los integrantes de la Corte Constitucional. Recordemos que todavía no ha sido convocada esta sesión del Pleno de los magistrados de la Corte Constitucional y que se la ha postergado desde el día de ayer, que ya tenían que haberse reunido. Aquí podemos ver algunos representantes, vamos a ver si podemos dialogar con ellos. Escuchemos también lo que serán las consignas aquí. Jueces, escuchen, el pueblo está en la lucha. Jueces, escuchen, el pueblo está en la lucha. Corte, escucha. El pueblo está en la lucha. Vamos a ver si podemos dialogar con Isabel Varas, presidente de la Unión Nacional de Educadores. Hoy están aquí en los exteriores de la Corte Constitucional, ¿con qué objetivo? Bueno, el objetivo es exigir a los jueces de la Corte Constitucional actúen en derecho. La Asamblea Nacional ha emitido un informe para que sea admitido el juicio político en contra de Guillermo Lasso, y eso es lo único que tienen que hacer, admitir para juicio, y por eso estamos aquí exigiendo que así lo hagan. Es necesario que el país que rechazó el 5 de febrero en las urnas a Guillermo Lasso, hoy están en la expectativa de qué pasa. No podemos permitir que un gobierno aúpe la corrupción, que un gobierno aúpe el narcotráfico y con el cuento de la desestabilización siga. Mientras tanto, no hay inversión en educación, no hay inversión en salud, no hay trabajo, no hay seguridad en el país. Por esta razón, la indignación del pueblo ecuatoriano se
está volcando en las calles y esta vez estamos en la Corte Constitucional en la exigencia a los 9 jueces. ¿Hasta qué horas van a estar ustedes aquí? ¿Van a seguir constando haciendo plantones hasta que los magistrados ya tengan una respuesta? Bueno, nosotros vamos a estar aquí haciendo este plantón, pero esto es uno de los que también se avecinan. La Unión Nacional del Ecuador se encuentra en asambleas y movilizaciones permanentes, por lo tanto nosotros estamos a la expectativa. Estamos exigiendo también a la Asamblea Nacional cumpla con su rol de fiscalización y paralelo a la indignación del pueblo ecuatoriano, de los maestros, la necesidad que salga este presidente de la República, también estamos impulsando el juicio político a la ministra Brown. Precisamente eso, Isabel, íbamos a consultar el día sábado. Ustedes pidieron que se dé paso a este pedido que han hecho en contra del juicio político a la ministra de Educación. Sí, así es. Nosotros tenemos las causales y la hemos entregado ya al doctor Virgilio Saquicela para que en la Asamblea Nacional se inicie el juicio político en contra de una ministra que poco le importa nuestros estudiantes. No es justo que el gobierno de la narcopolítica que esté involucrado con la mafia albanesa, esa mafia albanesa que tiene escuela de sicarios, y allá están yendo nuestros niños que no pudieron regresar a las escuelas producto de la pobreza, producto de que sus padres no tienen los recursos y están involucrados en su contexto de violencia. Para terminar, ¿tienen alguna novedad ustedes, un reporte también de lo que ha pasado en Alausí? ¿Cómo están los centros de educación en ese lugar? Bueno, en Alausí hay una institución que está afectada, pero también la afectación del pueblo, que no tuvo a tiempo la acción de las autoridades, pese a que ya había una advertencia y que el pueblo salió a las calles, salió a tomarse la carretera y tampoco hicieron nada. Esa inacción sí indigna, y son los sectores populares quienes son víctimas de los embates de la naturaleza. Igual con el temblor, con el sismo que hubo en Guayas, en el Machala y el Oro, están afectadas 12 instituciones, pero están afectadas todas las instituciones educativas por la falta de inversión, en lo que es infraestructura y mantenimiento de las instituciones. Agradecemos a Isabel Vargas, la presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Vamos a ver si podemos dialogar con... Buenos días, estamos en vivo a nivel nacional. Hoy están pidiendo que los magistrados den paso al juicio político. Las organizaciones del Frente Popular hemos visto la obligación de salir a las calles a decirle a la Corte Constitucional que tramite rápido el juicio político para Guillermo Lasso, ya que es un gobierno incapaz para resolver los problemas de seguridad, es un gobierno incapaz para resolver los temas de crisis que existe económica que existe en el país, es un gobierno incapaz para enfrentar los problemas de la naturaleza. Por eso decimos el día de hoy, esta Corte debe pronunciarse a favor del juicio político de Guillermo Lasso. ¿Cuáles son los temas que más preocupan también como Frente Popular que el presidente Guillermo Lasso no cumple? Uno de los principales elementos que es el tema de la inseguridad. El Ecuador vive y este país está sumido en la inseguridad. Acabaron las vacunas del COVID-19, ahora comenzaron las vacunas secuenciales, a la cual no le ha dado respuesta el gobierno. No le ha dado respuesta el gobierno a los temas de empleo, a los temas de educación, a los temas de salud. Y por eso decimos, su incapacidad nos tiene un momento de crisis a todo el país. ¿Van a seguir atentos hasta que sea un pronunciamiento de parte de los magistrados? Vamos a seguir en todo el país haciendo plantones con las organizaciones sociales. Vamos a estar aquí en la Corte. La Corte ha planteado que el 31 de marzo se va a pronunciar. Lo que nosotros le exigimos a la Corte, que la Corte se pronuncie a favor de los 18 millones de ecuatorianos, que es que Lasso debe ir a un juicio político para que se vaya a su casa. Carlos Castellanos. Gracias, don Carlos. Vamos a seguir también por acá. Podemos apreciar algunas de las banderas también que se encuentran en este lugar. Están haciendo mención a las acciones que está realizando al momento también la Corte Constitucional. Están pidiendo también la salida del presidente Guillermo Lasso, lo han dicho los representantes del Frente Popular. Vamos a ver nosotros si podemos seguir dialogando con más personas. Aquí vemos también a una señora. Buenos días, comente. No se preocupe. Giovanni Ateriguana, bienvenido a los medios comunitarios. Hoy haciendo también presencia, pidiendo a los magistrados actúen. Por supuesto, Unidad Popular no podría estar ausente de este proceso. Hemos presentado un amicus curiae para argumentar
en derecho lo que la Corte debería resolver, que es un clamor del pueblo ecuatoriano. Estuvimos el sábado con los maestros, acompañamos al movimiento indígena y campesino el día de ayer, a los estudiantes, en general el clamor del pueblo que reclama que haya una salida a la crisis vía juicio político. La Corte debe actuar en derecho y escuchar al pueblo ecuatoriano. Pero ahora también se menciona la figura de muerte cruzada. ¿Qué pasaría también de acatar eso ahora que el país también está en una grave crisis? La muerte cruzada significaría que se vayan todos y en principio estaríamos de acuerdo porque tanto la Asamblea como el Ejecutivo no están a la altura. Pero no podemos aguantar 6 meses de estar gobernados por el presidente Guillermo Lasso vía decreto. Alguien que ha sido incapaz, que tiene una política antipopular y que sobre todo está asignado por la corrupción y la narcopolítica, no puede gobernar el país 6 meses simplemente vía decreto. Coincidimos con el movimiento popular, con los campesinos, con los trabajadores, con la CONEIE, que eso sería inaceptable. Sería una provocación y provocaría efectivamente un levantamiento indígena y popular. Pero en el caso que la Corte dé el proceso de admisibilidad, iría a la Asamblea Nacional y ahí es donde se decide. Por supuesto, la Asamblea que está en deuda con el pueblo tiene la oportunidad de sintonizarse con la población, que no confía más en el presidente de la República, porque ha sido un gobierno incapaz de resolver los problemas y que hoy está, reitero, involucrado en corrupción y narcopolítica. Es la oportunidad para que la población también mire cómo actúan las fuerzas políticas y los asambleístas de manera individual. Es muy probable, no sería la primera vez que actúe el hombre del maletín, que se compren y se vendan votos a cambio de salvar al presidente de la República. Entonces el pueblo debe estar movilizado, vigilante, para que finalmente la Asamblea, como corresponde, por el tema de corrupción, la narcopolítica, destituya al presidente Guillermo Lasso. ¿Ahora consideran que los jueces hoy ya den una resolución? Esperamos que eso ocurra. Entendemos que quienes votaron en contra de la propuesta de Núñez, en mayoría, hoy tienen el juez Ortiz y Ali Lozada un nuevo dictamen que por el bien del país tiene que apegarse a lo que dice el 129 de la Constitución. Existen los méritos, existen las firmas, está singularizado los delitos. La Corte, igual que lo visto con Jorge Glass, debe dar paso al juicio político. Es la Asamblea la que tiene que valorar las pruebas y es la oportunidad para que Guillermo Lasso le diga al país sus verdades. ¿Por qué ocultó el informe de narcopolítica que vinculaba a su cuñado? ¿Por qué nombró y le dio todos los poderes a Hernán Luque, su hombre de confianza, para que desfalque finalmente las empresas públicas y Flopec? Es obvio que el pueblo ecuatoriano está atento y se va a seguir movilizando. Agradecemos a Giovanni Atariguana y como podemos apreciar, aquí está desarrollándose aquí en los exteriores de la Corte Constitucional, en donde se espera también que los magistrados puedan actuar también y puedan convocarse a la sesión para tratar este tema. Vemos que hay banderas de UNE también, vemos de Unidad Popular, del Frente Popular, entre algunas de las organizaciones. Vamos a ver si podemos decirlo. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es el pedido que ustedes también hacen a la Corte y qué le dirían al gobierno ecuatoriano? Lo que nosotros le hacemos el pedido como comerciantes a la Corte, que vea las cosas y que nos ayuden para que nuestro pueblo salga adelante y poder nosotros también salir adelante como comerciantes. Ustedes como comerciantes minoristas, ¿cuáles son las también dificultades que han tenido? Nosotros las dificultades lo que tenemos es la delincuencia, la una. La otra que no tenemos, no tenemos comercio, o sea, no podemos vender porque las cosas están todas caras y ya no nos sale como antes nosotros nos ganábamos todo. Ahora tenemos que salir y vivir el día al día. ¿Ustedes apoyan el pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso para que él pueda dar un paso al costado? Sí, nosotros apoyamos a eso y por eso estamos aquí en las calles. Finalmente, ¿cuál sería también el llamado a las otras organizaciones sindicales y también a las organizaciones de comerciantes minoristas? A todas las organizaciones a que se unan y que salgamos a las calles para poder nosotros también hacer nuestros pedidos y hacer, hacerles sentir nuestras necesidades que tenemos. ¿Usted de dónde es? ¿De qué grupo? Yo soy de la Fedecomid, comerciante de las líneas del Valle del Playón de la Marín. ¿Cuál es su nombre, mi señora? Verónica Morales. Gracias, doña Verónica, buen día. Ahí estamos escuchando también lo que piden los comerciantes minoristas, que como lo
han señalado, el gobierno ha tenido una deuda con este sector. Vamos nosotros a seguir conversando con más personas que se encuentran en este lugar. Vamos también a ver si podemos dialogar también con otro integrante de la Unión Nacional de Educadores para que nos dé su punto de vista también y el respaldo que hoy han dicho están dando algunas organizaciones en torno a lo que es el pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Vamos a conversar con Andrés Quispe también de la Unión Nacional. Andrés, hoy una jornada que van a cumplir en respaldo de este juicio político al presidente Guillermo Lasso. Sí, hoy en un plantón, organizaciones del Frente Popular Pichincha, entre esos comerciantes, maestros y otros sectores, estamos desarrollando una segunda jornada para exigir a la Corte Constitucional que se admita el pedido de juicio político presentado por el Legislativo. Causales hay suficientes, hay propios informes, propias investigaciones de distintos organismos de Estado, donde se evidencia la vinculación que tiene el gobierno de Guillermo Lasso con mafias del narcotráfico y cómo eso atenta a la seguridad y a la vida del país. Frente a eso, los jueces tienen que recoger el clamor popular y dar paso al juicio político, porque los pueblos del Ecuador no aguantan más al narcogobierno en Carondelet. Ustedes también como UNE, aparte de respaldar lo del presidente Guillermo Lasso, están pidiendo el juicio a la ministra de Educación. ¿Cuáles serían las causales o los motivos? Bueno, la Unión Nacional de Educadores ha presentado el pedido de juicio político a la ministra de Educación, María Brun, básicamente por 5 elementos. Primero, más de 195,000 niños, niñas y adolescentes no han retornado a las aulas, lo que lleva a que la ministra no ha cumplido con el plan de reinserción escolar una vez que la LOI está ya con 2 años de vigencia. ¿Qué pasa con esos menores de edad? Están siendo reclutadas por las mafias del narcotráfico, de sicariato, por lo cual eso es también atentar al derecho a la educación y al propio desarrollo del Estado ecuatoriano. Más de 72,000 docentes para un concurso de mérito y oposición y apenas existe 400 partidas para educación general básica. La ministra no cumple con lo que dice la ley de generar y crear partidas docentes acorde a las necesidades de cada territorio, de cada provincia. Otro incumplimiento que nos llevó a presentar el juicio político a la ministra de Educación. Más de 11,000 docentes discriminados de la equiparación salarial por no cumplir con los derechos del magisterio, pero sí pagar día a día la deuda externa. No hay el plan de prevención de violencia para las instituciones educativas que se debió haber creado ya hace un año atrás. Es decir, la ministra de Educación se ha dedicado a vender humo frente a las necesidades de la escuela pública y no a resolver los problemas de fondo. Queremos agradecer también a Andrés Quispe, también que es parte de la Unión Nacional de Educadores y también integrantes también de lo que es el Frente Popular. Nosotros vamos a seguir aquí atentos de lo que se pueda dar en los siguientes minutos en este plantón que están haciendo las organizaciones sindicales y también algunos comerciantes minoristas, en donde han ratificado que están de acuerdo con el pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso, que se está tratando aquí en la Corte Constitucional y que los magistrados tendrían entre hoy y mañana para dar un pronunciamiento. Es el informe que nosotros les llevamos desde aquí. Con esto regresamos a estudio. Ustedes tienen más. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por ese informe. Como vimos, son algunos representantes de organizaciones sociales que se encuentran en los exteriores de la Corte Constitucional exigiendo el paso a la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Isabel Vargas, presidenta de la UNE, aseguró que estarán vigilantes frente a este tema y que esta protesta solo será una de varias. Por su parte, Giovanni Atariguana, de Unidad Popular, señaló que los asambleístas deben actuar de manera conjunta por el bien del país y dijo además que la población debe estar vigilante frente a este posible juicio político. En esta protesta también se habló de la solicitud de juicio político contra la ministra de Educación, María Brun, debido a las decenas de niños que no son parte del sistema de reinserción escolar y también a la denuncia que señalan el incumplimiento de generar partidas docentes acorde a las necesidades de los centros educativos del país. Amigos y amigas, y con esta información nos separamos unos segundos de ustedes. Ya regresamos aquí en su noticiero Ecuador en Contacto.